comunicación que a través de las redes difunde también la... Recordemos que el mandatario cumple actividades aquí en la región del Cusco, ha llegado el día de ayer, sin embargo, ha decidido prestarle unos minutos para un medio de comunicación que tiene a bien hacerle algunas consultas al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Vamos a hacerle una consulta primero al presidente. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú. Ha cumplido usted una serie de actividades el día de hoy aquí en la región del Cusco, pero ha hecho un anuncio importante, y es que durante ya más de 10 años el hospital Antonio Lorena no tiene cuándo concluir, lo que afecta al sector salud y a miles de personas que necesitan un nosocomio de tal magnitud. Usted ha dicho que en menos de un mes se va a poder culminar esta construcción. Sí, gracias. Buenas tardes a todo el Perú. Cusco se merece eso y mucho más. En la mañana, dentro de nuestras actividades, siempre acostumbramos a hacer visitas a los lugares que preocupan. En eso hemos ido a constatar cómo está la situación del hospital Antonio Lorena. Nos encontramos también ahí con el gobernador regional, nos hizo toda una exposición y justamente va a cumplir 10 años de una obra tan anhelada y postergada a la vez, ¿no? Nosotros ya lo tratamos en un Consejo de Ministros y la fecha máxima para dar luz verde a este proyecto es en el mes de octubre. Y lo tengo que anunciar porque las autoridades de la región, aparte que se tienen que acercar al ministerio, es también responsabilidad del propio sector, del Ministerio de Salud. Entonces, hay toda una disposición por parte del gobierno y esperamos de que algo más de estos 200 millones de soles que inicialmente hace un aproximado de 10 años se han invertido, y estos 800 millones que se van a invertir, se hagan bien las cosas, se inviertan, y esperamos de que los cusqueños ahí estemos pendientes de que no solamente su infraestructura, sino también su equipamiento, todo lo que tiene que ver con la implementación de un hospital como Antonio Lorena, ¿no? Presidente, hay un tema que usted durante sus viajes también menciona, y es que la segunda reforma agraria, que ya ha empezado, se ha tomado con mucho impulso en el interior del país. Hoy usted ha puesto la primera piedra de un proyecto de abastecimiento de agua y riego para 5 comunidades que va dentro de esta reforma, pero también destinar guano de las islas. ¿Cómo está yendo este proceso, por cierto? Sí, muy bien. Fíjese los agricultores, qué bien que han sabido reconocer, porque anteriormente, en el tiempo de los incas, no se daba tanta importancia a lo que es el día de hoy, por ejemplo, en los últimos años en cuanto a la urea. Y qué bien que el guano de las islas no solamente es oportuno y es beneficioso para la cosecha, la cual va en la campaña que el agricultor lo implementa, sino fortalece bastante al suelo, ¿no? Entonces hemos encontrado y la evidencia que han dado los agricultores, por ejemplo, de que han podido cuadruplicar, por ejemplo, sus cosechas en algunos sectores cuando han implementado ya e inyectarle el bono de las islas. Hemos detectado también, aparte, otras islas donde a través del sector nunca se han podido sacar. Vamos a visitarla, yo tengo el compromiso de ir a verla con el personal que están ansiosos a asimilarla, y quisiera saludar también a la Marina de Guerra del Perú con esta embarcación Pelícano, que estamos facilitando el traslado, y a través del Ministerio de Transportes, y que nuestro ministro de Defensa también, a través de nuestro ejército, dispuestos para llevar el guano de las islas con mayor fuerza y con mayor compromiso a todos los rincones del país. En cuanto al resto de los fertilizantes, es un tema de que tenemos que impulsarla inmediatamente, y vemos de que no todo es cuestión de urea, sino depende a los cultivos y a la época de siembra, ¿no? Usted ve, por ejemplo, acá un yacimiento, así empezaba mientras nuestros ancestros se ubicaban en estas zonas
para desde acá destinar, por ejemplo, y ver el cultivo en los Andes, pero cuidaban más que todo la zona donde nacen, donde están los afluentes de agua. Acá el día de hoy hemos puesto, por ejemplo, en Ancahuasi, con un promedio de algo más de 40 millones de soles, ponen la primera piedra para un canal de irrigación, pero al fondo hay un compromiso con los dirigentes campesinos para ir construyendo, por ejemplo, las cochas. Entonces, garantizar el agua, y hay un compromiso también de las comunidades mismas y de los dirigentes de garantizar las vertientes de las aguas a través también de grandes campañas de reforestación también, ¿no? Presidente, hay una polémica con respecto a la soberanía del mar peruano. ¿Cuál es la posición del Perú con respecto a la Conmemar? Bueno, nada de polémica. Nosotros somos respetuosos de la Constitución y tenemos que seguir defendiendo el último milímetro que tenemos, no solamente en el mar, sino en el territorio nacional, ¿no? Han habido, en todo caso, algunas informaciones que estamos corrigiendo. Voy a sentarme a conversar con nuestro canciller y tranquilo, no hay nada que discutir ahí. Lo que le corresponde al Perú, y más que todo con nuestras 200 millas, que darle la seguridad, y es más impulsar también el desarrollo, no solamente con la riqueza del mar, sino también inyectarla también en la nueva currícula nacional, ¿no? Para que todo peruano sienta y sepa qué cosa es lo que nos corresponde dentro del mar peruano, sus millas y todo el ámbito territorial. De acuerdo, señor presidente. Señor presidente, muchos peruanos consideran que usted y su familia están recibiendo un acoso político judicial. La pregunta es, ¿por qué permitió que se le investigara si usted tiene inmunidad presidencial constitucionalmente? Bueno, lo dice la Constitución, pero hay un sector que a pesar de una Constitución que algunos la defienden porque en la práctica tampoco la respetan, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros como presidente tenemos inmunidad, pero es la primera vez en la historia del Perú y yo no doy mi marcha atrás con la finalidad de si hay que aclarar, pero hay que hacerla. Pero creo que se han cometido algunos exabruptos, ¿no? Sí es cierto, nuestra familia viene, en todo caso, soportando parte de esta presión, pero ellos son conscientes de que cuando nosotros no hacemos nada que contravenga a la moral, que contravenga a la gestión, pues se paga con esas cosas, ¿no? A veces, pero yo agradezco a mis padres, a mis hermanos, a la familia y al pueblo peruano, ¿no? El pueblo que nos conoce, dándonos ese valor, dándonos esa fuerza. Y acá estamos respondiendo a las grandes necesidades que tiene el país. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir bregando por el camino que el país nos ha puesto. ¿Que hay una persecución, hostigamiento contra la familia presidencial? Bueno, ahí están los hechos, ¿no? Están a la vista. Y creo que por nuestra parte hemos llamado siempre a la cordura, a voltear la página. Entiendo de que el Perú no necesita esas cosas. Los poderes del Estado, como poderes, tenemos que mirar al país. Yo soy totalmente respetuoso, soy un hombre demócrata, pero esperamos también la respuesta así en esa misma línea por parte de los demás poderes, ¿no? Señor presidente, dejando de lado su investidura presidencial, usted como padre, como esposo, ¿cómo se siente de ver a su familia siendo atacada? O considerar que su familia está viniendo siendo atacada injustamente. Siento un tanto de ver de que las cosas van en temas desiguales concerniente a otros espacios gubernamentales, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que someternos a la justicia, pero eso no significa que también a veces se cometan casos de que a veces se someten hasta espacios donde hay intimidad, donde hay cosas de privacidad de la misma familia, que se acerquen y lleguen a tu propio dormitorio, la destapen a donde están durmiendo tus hijos, le asustan, ellos están en pijamas y cosas así que, de verdad, pero somos conscientes de que mientras más se siga buscando, no van a encontrar lo que ellos pretenden encontrar, lo que ellos simulan encontrar. Y por ello, eso no merma, no
retornarnos a Milana. Nosotros venimos de un espacio donde hemos conocido y venimos de esa cantera de un espacio de la pobreza, donde hemos sufrido bastante desigualdad, pero el pueblo es consciente, el pueblo sabe quiénes somos. Señor presidente, la expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, sufrió un atentado contra su vida. De la misma manera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Considera usted que también su vida podría peligrar ante esta coyuntura política? No descarto, en todo caso, cosas similares que se pueden dar en el Perú, pero ya han habido algunos espacios donde no solamente verbal, sino también de carácter físico, algunas agresiones con algunos objetos, ¿no? Y espero que se supere, ¿no? Yo no quisiera llegar a tomar de repente algunas respuestas, porque sí lo haría por una defensa jurídica, defensa propia, defensa de mi familia, pero yo llamo a la cordura y llamo a la clase política y llamo también a los peruanos que aún creen que estamos acá para otros temas. No es así, pero sí lamento lo que ha pasado con la expresidenta de Argentina, con el compañero Petro, y bueno, pues es parte de la política, son costos, pero acá estamos, ¿no? Señor presidente, perdón por cortarlo, haciendo una autocrítica, ¿usted considera que como gobierno han tenido errores? Y de ser así, ¿qué ha hecho para corregirlos? Bueno, siempre vamos a estar propensos a cometer errores, pero esos errores que son superables, muchas veces algunos lo toman de forma mediática, quieren colgarse de ahí para hacer entender de que no vamos por el camino correcto. Nosotros tenemos claro, por ejemplo, de que como gobierno tenemos que ya dejar sentadas las bases en el marco de la educación, el de la segunda reforma agraria, el marco de la salud misma, ¿no? Y me preocupa el tema en Lima más que todo y en otras ciudades, el tema de la inseguridad ciudadana. Yo quisiera aprovechar este espacio para que en cuanto se elija el nuevo o la nueva presidenta del Congreso de la República, como lo hice al inicio en cuanto fue elegida la señora Ledy, yo le envié en el acto un oficio invitándole para que nos sentemos a conversar. No lo hizo, no sé cuál habrán sido sus motivos, pero hoy lo haré y desde acá hago un llamado no solamente con la nueva mesa directiva, el nuevo presidente o presidenta, pero también hago un llamado al Poder Judicial, a la Fiscal de la Nación y a todos los actores que tienen que ver para ver de qué manera también endurecemos algunas normas concernientes a las personas que delinquen, porque no podemos seguir así. Y felicito de acá al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, ¿no?, que se han puesto ya de acuerdo con la finalidad de que no solamente es conveniente el patrullaje de las Fuerzas Armadas y la policía, sino que también ver el tema inmediato de cómo es permanente no solamente bajar esta sensación de la inseguridad, sino tener identificados ya incluso no solamente a delincuentes nacionales, sino también extranjeros, ¿no? Y eso se tiene que debatir y se tiene que analizar en el marco ya del resto con los poderes del Estado, qué cosa tenemos que hacer. Presidente, el premier Aníbal Torres, en varias entrevistas, dijo que en el primer año de su gobierno se han hecho muchas más cosas de lo que se habrían hecho en otros gobiernos en 5 años. ¿Usted nos podría decir cuáles son los logros, por ejemplo, en el sector agrario, con el tema de la segunda reforma agraria? Sí, primero que hemos hecho es declarar en emergencia el agro, ¿no? Reconocer, por ejemplo, en dónde están las zonas donde hay mayor necesidad de invertirla, ¿no? Lo otro, los canales de irrigación. Tenemos pendiente y que la vamos a lanzar inmediatamente, por ejemplo, el equipo de ingenieros que tiene el Ejército, donde con el Ministerio de Transportes, ver de qué manera no solamente garantizarla el producto en la chacra, sino a dónde la vamos a llevar. Hemos visto, por ejemplo, la zona del Brain, la zona del centro y del sur del país, que al lado de un río usted puede impulsar el desarrollo agrario, pero no hay por dónde sacarla. Entonces necesitamos, por ejemplo, unir estas zonas a través de estos puentes que están en camino. Lo otro, inyectar el presupuesto para los canales de irrigación, las cochas, el tema de
de la distribución del guano de las islas y la asociatividad. Veo también con muy buena expectativa este caso, por ejemplo, de los hermanos agricultores que han empezado a organizar a las comunidades, ¿no? Y ver de qué manera también a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ya inyectarle, por ejemplo, la capacitación a los agricultores, un presupuesto para que ellos tengan, por ejemplo, acceso a créditos y así por el estilo. Por ejemplo, en el caso educativo, tenemos nosotros impulsando ya la nueva currícula, y de acá quiero llamar a todos los sectores que tienen que ver, no solamente que la currícula educativa tiene que ser de arriba hacia abajo, hoy tenemos que invertirla, porque el Perú es diverso y la educación tiene que ser de acuerdo a la zona, al lugar donde está la escuela, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el Ministerio de Educación es el ente rector, pero el padre de familia muchas veces no ha tenido espacio, menos los maestros, para impulsar esta currícula, la nueva currícula nacional, donde de estas lenguas, nuestras lenguas originarias, que las comunidades se han visto también un poco minimizadas, distraídas, y que no han tenido el espacio correspondiente. La infraestructura educativa en el país es un tema bastante álgido, y eso estamos viendo de qué manera también se impulsa con los mismos recursos de la zona. El año pasado visitamos, por ejemplo, a la zona de Purús y encontramos no solamente a un hospital, sino también a diferentes instituciones educativas, que para llegar allá, por ejemplo, una bolsa de cemento, 260 soles. ¿Y por qué se tiene que hacer con eso si resulta tremendamente caro? Y teniendo pues en plena selva, por ejemplo, la madera, que con ese recurso mismo se pueden implementar una nueva infraestructura. Cosas así que, escuchando también a los gobernadores regionales, y yo me siento bastante satisfecho en este gobierno, porque con la acción de nuestro gobierno, porque lo primero que hicimos es el tema de la salud, el tema de la pandemia, ¿no? Es donde la gente no sabíamos qué hacer, pero teníamos que inyectar este presupuesto para garantizar la vacunación. Y vimos de que no hay otra salida en este marco sino la vacunación al pueblo peruano. Y yo quisiera llamar a algunos compatriotas que aún todavía no tienen fe y se resisten en ser vacunados, que lo hagan, porque estos últimos tiempos, estos últimos meses, de las personas que han fallecido, casi el 90% de las personas que han fallecido son las personas que no se han vacunado. Entonces, yo desde acá quisiera invocarles para que ahí están las vacunas a nivel del Ministerio de Salud, pero hay que impulsarlo. Lo otro, la reactivación económica, y también el tema de haber vuelto a las aulas, el tema de la presencialidad, donde nuestros niños ya estaban totalmente hostigados, encerrados, pero me preocupa no solamente la infraestructura educativa, sino también me preocupa el tema del servicio de internet. Yo soy maestro, 24 años, y cuando se inició la pandemia hacíamos malabares para salir a la punta del cerro y conectarnos, por ejemplo, con nuestros niños, porque todos los niñitos estaban en su casa. El 26% de la población escolar en el Perú tiene acceso al internet, el resto no la tiene. Y estamos nosotros viendo la forma de cómo garantizamos este servicio, y tenemos que ganar esta batalla, ¿no? La alimentación. Fíjese, hace pocas horas, diría, antes de anoche, yo fui a visitar al Porvenir, en Villa María del Triunfo, a una familia que se había quedado sin nada. El papá estaba en el hospital junto con su hijito y su esposa, y encontré a los niñitos que no tenían nada. Y cuando le pregunto a los niños, le digo, ¿y ustedes han desayunado, han tomado, han almorzado, o sea, han tomado los alimentos en la escuela? Y los niños dicen, no estamos estudiando este año. ¿Qué ha pasado? Es que no hemos tenido vacantes. Y cuando tomo contacto de esa realidad y pregunto a los padres de familia, aparece un padre de familia levantando su mano y dice, señor presidente, mis hijos tampoco están estudiando. Y levantaron 4 o 5 madres también, levantaron su mano y dicen, no, su mamá no está. Yo calculo que debe haber un aproximado de 1 millón de niños en el Perú que están fuera de la edad, fuera de la escolaridad. Yo voy a asumir ese trabajo, y de acá le he hecho el encargo personal al mismo ministro de Educación para que recorra los asentamientos humanos, recorra parte de la selva, en las zonas donde todavía el Estado no llega. Y no puede estar pasando esto.
y más aún una responsabilidad asumiendo la gestión del país siendo maestra, ¿no? Entonces son cosas que eso tenemos que superar. Y el tema de salud, el tema de los hospitales, el tema que hay que impulsar, por ejemplo, el primer nivel de atención, una deuda que tenemos con los enfermeros, con los médicos, ¿no? Y lo otro, haber reconocido y trabajar del lado de los gremios, la parte reivindicativa de muchos trabajadores, por un simple decreto, por una simple norma que no se la puede reconocer y no se la puede dar. Yo creo que son momentos de darle a cada quien lo que le corresponde. Presidente, si bien es cierto, hay sectores en los que se tiene que tener mayor decisión como educación y salud, y hay buenas intenciones por parte del gobierno para ello, ¿de qué manera podría afectar justamente las funciones del gobierno a través de los ministerios ante una posible tercera moción de vacancia que se está evaluando en el Congreso de la República? ¿Esto afectaría la labor de gestión del gobierno y cómo se vería el país en la región, teniéndose en cuenta que hay todavía una crisis política que no cesa, ¿no? Constantemente? Sí, yo creo que el Congreso tiene que entender de que nosotros no hemos venido a hacerle daño al país. Por el contrario, yo llamo al Parlamento para que las comisiones de trabajo, las comisiones que tiene el Parlamento, se abran espacios horizontales con cada uno de los ministros. Y sé que hay una agenda, un sector del Congreso, como de algunos medios de comunicación, que no sé, se sienten heridos, se sienten en todo caso con una agenda, con un propósito de quebrar el marco democrático, pero por nuestra parte no va a haber. Y el pueblo sabe, el pueblo conoce, y yo quisiera de verdad no solamente agradecer, sino a reconocer a muchas organizaciones que nos han visitado Palacio y lo siguen haciendo, ¿no? Y otras comunidades y otras, incluso algunas regiones que ellos mismos se autoconvocan y quieren hacer manifestaciones. Yo optaría porque sigamos siendo respetuosos de la democracia, no podemos nosotros alterar ningún espacio, ningún rincón del país, el orden, y espero cordura y madurez por parte del Parlamento, ¿no? Porque por encima de todo está pues la educación, las grandes necesidades que tiene el país. Presidente, hablando sobre esta parte del hostigamiento, en este caso de la prensa, hay programas dominicales, programas de noticieros que están asegurando que esa donación que se hizo a estos niños con cáncer no fue dada. ¿Nos podría explicar usted, por favor, cuál es la verdad de todo esto? Sí, totalmente falso, ¿no? Algunos piensan que coger carteles, también agarrar los millones y darle a alguien directamente. Esto es un proceso, ¿no? Obedece a todo un cronograma. El ministro de Salud, nos hemos sentado muchas veces y tiene ya todo un mapa diseñado, ver de qué manera se los atiende, pero yo reitero que no es sacar o darle el dinero, darle así como muchas veces se ha pretendido dar. Entonces hay un plan estructurado donde al culminar nuestro mandato, esta inversión de los 4.000 y tantos millones de soles, si no me equivoco, se tiene que concretar, y yo diría que es insuficiente y habrá que ver no solamente el problema del cáncer. Yo recientemente recibí a una delegación, por ejemplo, de Cerro de Pasco, jóvenes y niños, por ejemplo, con plomo en la sangre, los niños que están en Puno, otros niños que están en el marco de la anemia, ¿no? El marco de la tuberculosis. Entonces, es mínimo lo que el Estado aporta para la salud. Tenemos que hacer un sacrificio para sacar adelante y para sacar a esta población del lugar más triste y lamentable por lo que se encuentran las familias del país, ¿no? Señor presidente, en la ciudad de Trujillo, donde se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria del CONACET, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, representantes de la localidad de Trujillo manifestaron un incremento de la delincuencia, que inclusive a diario había siempre una persona o un cadáver encontrado. ¿Cuál sería la medida más estricta para que se pueda reducir este incremento
de violencia y delincuencia en el país y qué políticas se adoptaría para aquellos extranjeros que delinquen dentro de nuestro país. Sí, hay un tema ya, un compromiso con las autoridades en el tema de flagrancia. Y por eso reitero la convocatoria no solamente a la nueva mesa directiva del Congreso, sino también al Ministerio Público y al resto de autoridades que tiene que ser. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no solamente en Trujillo, por ejemplo, que se ha visto casos inéditos, familias, hijos y esposas, por ejemplo, de los hermanos policías, por ejemplo en Piura, empiezan a salir con un cartel y se quiere que se solucione, por ejemplo, cuando un hermano policía agarra a un delincuente, hace lo que tiene que hacer para salvar la vida y la vida y la salud de la familia, esté soportando y esté llevando juicios, se la meta preso a un policía y el delincuente esté libre. Tenemos temas pendientes con el tema de delincuentes extranjeros, ¿no? Y hay un plan. Nosotros el año pasado concretamos un tema y vamos a retomarlo a la brevedad posible. Tiene una tarea inmediata el mismo ministro del Interior sobre un plan que el mismo país de Venezuela la implementó, que se llama Vuelta a la Patria. El Ministerio del Interior tiene identificado a ciudadanos y esperamos de que en este lapso, en este tiempo, ya se le implemente, pero no será concreta una lucha contra la delincuencia si no endurecemos algunas penas, ¿no? Algunas cosas que por un celular, por cosas así, la persona sale a la calle, sale a trabajar, ya no regrese, resulta en una bolsa negra. Es un caso muy lamentable, en el cual tenemos que hacer todo lo posible para esta lucha. Señor presidente, en el Perú el trabajo informal asciende a un aproximado de un 76% de la población. 78%. ¿Qué apoyo daría el gobierno a este sector que quiere ascender a una vivienda y al vivir en la precariedad y al recibir un sueldo mensual por debajo del mínimo no puede adquirir? Y los programas del Ministerio de Mi Vivienda, como Mi Techo Propio y Mi Vivienda, pide ciertos requisitos que estos trabajadores informales, por ejemplo, los que venden chicha, que perciben un sueldo menor, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían ellos acceder a una vivienda, teniendo en cuenta que representan al 78% de la población y también de que también tienen hijos que estudian y que a veces al no poder apoyar a la economía del hogar, ya que no cuentan con con experiencia laboral y por ello no pueden acceder al trabajo? Sí, nosotros hemos agendado para el próximo Consejo de Ministros un tema que lo está planteando el mismo Ministerio de Vivienda y Construcción, no solamente el tema para darle un techo, sino también el tema laboral, porque a pesar de que hay algunas normas que no pasa por el mismo ciudadano, no es que él no quiera formalizarse, sino que han habido formas de que partes normativas que no le ha dado facilidad al mismo gobierno, el mismo Estado. Vamos a ver de qué manera se toma en una reunión de consejo de forma nutrida, porque acá es un tema multisectorial, también es una preocupación permanente de nuestro Premier, y hemos dejado en manos de más que todo del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Producción. Ustedes han visto, por ejemplo, ahora cómo se genera a través de los CITES, de inyectarle al mundo laboral, también a la juventud, a las familias, en el marco de la asociatividad, y por ahí también pasa por el hecho de la formalidad. Presidente, ya para terminar con esa pregunta, ¿considera que es importante en estos momentos la presencia de la prensa alternativa, la prensa de provincias? Bueno, no solamente la considero, yo veo que es bastante útil, toda vez de que no solamente la prensa alternativa, sino los medios de carácter provincial y regional, porque ellos están pues al lado de la necesidad. Y la veo con mayor madurez porque enfocan temas pues, reales, temas de lo que está pasando en la comunidad, que están al lado del vecino, que están al lado de los grandes problemas. Y por lo otro creo importante de que mientras se hagan las cosas con bastante serenidad, con bastante responsabilidad, vamos a estar siempre nosotros trabajando por el país. Pero yo desde acá quisiera saludar a la prensa alternativa y a
y a los medios de las provincias y la región del país. Una última consulta, y es que usted ha hecho un llamado a la nueva mesa directiva que se va a instalar en los próximos días, un Congreso que muchas veces ha sido esquivo a sus peticiones. Recordemos que le negó un viaje internacional a Colombia, pero ha hecho ahora un nuevo pedido el día de ayer a Naciones Unidas, lo cual es importante para los términos que persigue de las relaciones internacionales. ¿Confía en que el Congreso le dará esta vez la posibilidad de viajar a Naciones Unidas, a Estados Unidos? Estoy seguro que el Congreso, ante la experiencia que tuvo anteriormente, que no solamente el Perú, sino América Latina y el mundo no la vio con buenos ojos esa decisión, yo creo que también de los errores se aprende, ¿no? Espero que lo haga porque nosotros ya tenemos una planificación, ya es estructurado con la finalidad de tener unas reuniones con países hermanos, con empresarios, incluso también el compromiso con algunos ministros que vamos a llevar, el caso del ministro de Educación, el comercio, el turismo, y ahí toda una planificación. Bueno, de no hacerlo, pues sería lamentable, ¿no? Planes de fuga, ¿no?, en el Congreso de la República. No, yo no solamente tengo un arraigo laboral, tengo un arraigo familiar. Yo nací en el Perú, yo no conozco otros espacios que sea mi provincia de Chota, el lugar de Buña, pero ese es mi lugar. Yo no se me pasa ni siquiera por la cabeza cosas así. Entonces yo estoy acá para trabajar por el país. Y he visto pues que una cosa que no era lo correcto, la sustentación de negarme la salida a Colombia, pero yo desde acá quisiera saludar a los hermanos países que vinieron, no solamente a entregarnos esta responsabilidad de la CAN, sino sus actos de solidaridad y el compromiso para trabajar. Tenemos muchos problemas que solucionar, el problema limítrofe, las zonas de frontera con el país, y los demás hermanos como Petro, como el presidente Lazo, el presidente Arce, preocupados por lo que está pasando pues en nuestras zonas fronterizas. Está pendiente una reunión, vamos a llevar a cabo un gabinete binacional con la hermana República de Chile, y esperemos que también no solamente sea para impulsar el desarrollo en la frontera, sino también estos lazos de amistad y hermandad de estos dos países hermanos. Señor presidente. Bueno, han sido las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien concluye las actividades aquí en la región de Cusco. Vamos a retornar a Estudios Centrales.